7:52. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor y mi Salvador. Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Salmos 37, versículos 16 y 17. Más vale lo poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados. El brazo del impío será quebrado y el Señor sostendrá siempre a los justos. Hay que ser justo, más vale lo poquito de un justo que muchísimo de gente malvada e injusta. Así que siempre seamos justos y busquemos la justicia. Bueno, a propósito de eso, felicidades a mi equipo. A Mauri, a Libelka, el Licey clasificó. Licey clasificó, estamos felices los liceístas, tranquilos, esperando que Escogido, Águilas y Gigantes se pongan de acuerdo y escojan quién nos va a enfrentar a nosotros. Yo decía ayer hablando con algunos de los cronistas que al negocio del béisbol le conviene Licey y Águila. Al negocio del béisbol son los dos equipos que más mueven gente, espérate que vengo ahora, pero lógicamente las Águilas tienen que ganar. Para poder ir a la final tienen que ganar. Y evidentemente que tanto los Gigantes como el Escogido no quieren que vayan las Águilas, ¿verdad? Pero Licey le gana a cualquiera. Viva el Licey, el mejor equipo. Yo he acuñado que el Licey es el mejor equipo del mundo y países aledaños. Miren, me alegro de otro elemento. Ustedes saben que una de mis preocupaciones tradicionalmente ha sido el mejor equipo del mundo y países aledaños. No, cuidado. Pero es un poco. Bueno, está bien. No te hará daño. No, está bien. Bueno, ok, del mundo, lo dejo en el mundo. Dejemos todos los países aledaños para otros. Yo he tenido siempre he estado, tengo una gran amistad con mucha gente en Santiago. Y la situación, digamos, los diversos conflictos políticos o situaciones difíciles que se dan, siempre uno trata de mediar entre amigos. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, es un amigo de mucho tiempo. Y el ingeniero Silvio Durán de Corazán es un gran amigo de mucho tiempo. De muchas situaciones, de muchos momentos importantes en la vida política dominicana y en el transitar uno en todo esto de los medios. Y cuando se dio ese enfrentamiento, se ha dado esta situación entre ellos dos, siempre he dicho que la mejor vía, e incluso me he propuesto en varias ocasiones hasta como mediador, la mejor vía para resolver esas situaciones es una negociación, es un pacto. Siempre hablo de pactos, porque los pactos son precisamente yo entrego algo a cambio de recibir algo. Y ya tengo la información de que al parecer, sobre todo, ¿verdad?, del lado del ayuntamiento, tengo una conversación incluso pendiente con Abel y una visita que pienso hacerle, pero tengo entendido de que ya hay una actitud de más apertura de parte de la alcaldía de Santiago para resolver esta situación con Corazán. Es decir, tradicionalmente entre estas dos instituciones, antes de llegar ellos dos, antes de estar Abel y antes de estar Silvio, la tradición era que uno compensaba al otro en función de los servicios que cada uno presta y del pago que tiene que darle uno a otro, una especie de compensación. O sea, yo tengo que pagar unos impuestos, pero yo tengo también que venderte el agua. Vamos a hacer una especie de cruce, hacemos una evaluación, qué es lo que queda, y entonces cada uno paga la diferencia. Así, según la información que poseo, se había manejado tradicionalmente esta situación entre estas dos instituciones. Fruto de manejo, yo entiendo, he dicho en varias ocasiones que Abel podrá estar haciendo una gestión excelente, o sea, no digo que no, pero evidentemente no importa lo que usted haga, si usted crea conflictos de manera permanente, eso le va a generar a final de cuentas que lo bueno que usted haga se le revierte. Usted puede ser el mejor del mundo, pero si usted vive peleando con todo el mundo, eso se le va a revertir. Porque hay que ser humilde. Usted tiene que saber mostrar lo que usted hace correctamente sin tener ni que hacerle daño a nadie ni pelear con todo el mundo. Entonces, en este caso, ese ha sido mi discurso, esa ha sido mi orientación y ese ha sido mis consejos para todos los que en Santiago Santiago es muy complicada, muy difícil. Siempre ha habido situaciones complicadas, siempre ha sido mi discurso. Me alegro entonces de que al parecer ya se está buscando una vía de entendimiento entre ambas instituciones y entre ellos dos. Y ojalá pudiera y quisiera yo estar ahí si se da una especie de cumbre, digamos, ¿verdad? Un encuentro entre Abel y Silvio Durán y que pueda ahí ya encontrarse la vía de solución, de entendimiento, porque son dos instituciones estatales, son dos dirigentes del mismo partido, son dos importantes líderes de Santiago, son dos personas que de alguna manera deberían los dos estar caminando para el mismo lado, y ojalá
ojalá de verdad que sí, que pueda darse esto. Me gustaría que si se da me invitaran para estar presente, para yo hacer simple y sencillamente una oración de bendición y se encuentre ahí la solución. Así es que Abel, Silvio, los felicito a ambos. Ojalá que el entorno que está a su alrededor sepa que este es el mejor camino. Es 1000 veces más rentable, es 1000 veces mejor compartir que competir, cooperar que enfrentar. El mejor pleito es el que no se echa y la mejor ganancia es la que está llena de bondad, de humildad, de valor para ambas partes. Así es que los exhorto a los dos a que se junten, invítenme para dar la oración de bendición de esa salida. No, ahí está ignorando lo de tu líder, el apóstol Pablo. No, lo que decía hay una batalla permanente contra el pecado, ¿no era el que decía? Pero yo no estoy diciendo que ninguno de los dos son pecadores. Al contrario, yo digo que los dos tienen posiciones incorrectas que lo que tienen que hacer es pactar. Entonces, porque no hay pecado, ahí lo que hay posiciones intransigentes y radicales de una de las partes o de una de las partes y el otro cree. Entonces, hay como una salida y eso es lo que creo. Además, Dios es un Dios de paz, de entendimiento, de pactos, de amor, de conciliación y ojalá eso se dé. Miren, por otro lado, el representante del Banco Mundial en la República Dominicana que se inicia ahora en estos días, ayer daba al presentarse, ¿verdad? Visitó al presidente, hizo una serie de elementos interesantes y planteaba que la República Dominicana tiene que ampliar, para aumentar su capacidad recaudadora, tiene que ampliar la base del ITEBI. ¿Qué significa ampliar la base del ITEBI? Poner los productos, dice él, que no están incluidos. Que eso aumentaría la capacidad recaudadora, que la experiencia de varios países de América Latina es esa, y que si eso se da, dice este señor, Gianluca Mele, el economista senior del Banco Mundial, dice que si eso se da, República Dominicana aumentaría su capacidad alrededor de tendría un aumento de recaudación correspondiente a un 2.8% del Producto Bruto Interno. Dice que América Latina funciona de esa manera y que lógicamente en República Dominicana hay una serie de exenciones que tienen que ver con ITEBIS que no favorecen a las mayorías sino a grandes contribuyentes y que a final de cuentas eso le perjudica porque República Dominicana, dice este economista senior del Banco Mundial, es el país, uno de los países que tiene tiene el gasto tributario más alto de la región en los últimos años. Y eso hay que enfrentarlo. Esta discusión es permanente entre los economistas. ¿Por qué? Sobre todo cuando se va a hablar de impuestos. Él habla de que ya es necesario el pacto fiscal y ayer precisamente Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, decía que el gobierno, después que termine de firmar el pacto eléctrico, que esperamos que sea ahora en el mes de febrero, se va a abocar a la discusión del pacto fiscal. En el pacto fiscal hay muchas cosas que discutir. Y este es uno de los elementos, este es uno de los aspectos, porque hay una parte de economistas que plantean que hay que tener un poquito de cuidado con la ampliación de la base del ITEBI. Así como hay que tener cuidado que el ITEBI tampoco sea muy elevado. Nuestro ITEBI es uno de los, digamos, en promedio más bajitos de América. Más bajito. De América sí. Más alto. No, de los más bajitos. No. Sí. El ITEBI nuestro, no, hermano. Entre un 8, un 7, es decir, ¿cuál es el promedio? Búscalo el IVA, como se llama, impuesto al valor agregado. Oye, hay países que tienen 35%, 25%. Es decir, el de nosotros todavía, en función de nuestra capacidad recaudadora, recuérdate que también es una de las más bajitas, sí. 14%. Es decir, pero nosotros tenemos una situación. El 18, búscame qué otro país tiene 18% de IVA. No, hay varios. Ninguno. Más de 18. No, búscame. Varios, te estoy diciendo. 7, 8 es lo que yo veo. No, mucho más. Lo que pasa es que en el caso nuestro hay una gran evasión y hay la capacidad, la base del ITEBI no es tan amplia. Y en eso el Banco Mundial tiene razón, viendo el espectro de América Latina. Por eso le decía, es viendo el espectro de América Latina. Pero en República Dominicana tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo siempre he dicho, cada vez que hay una discusión sobre este aspecto, que la orientación de nosotros en términos impositivos debe ir no a ampliar la base en este momento, sino a bajar la evasión. Porque decía aquí el director de Impuestos Internos que el nivel de evasión del ITEBI está en un 46%. Eso es demasiado. Es decir, el ITEBI es un impuesto que
el que lo cobra y se queda con él está haciendo un robo en contra del Estado Dominicano y de nosotros que somos que lo pagamos, porque el ITEVI no lo paga ninguna empresa, el ITEVI lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Y la mayor parte del que cobra ITEVI es un agente de retención, porque eso tiene que ir directamente al gobierno de una vez. Entonces yo prefiero, de manera particular, que antes de hablar de una ampliación de la base del ITEVI, hablemos de una campaña agresiva para bajar los niveles de evasión. Eso es lo que a mí me parece más correcto. Ahora, sí estoy de acuerdo con el pacto fiscal. Y creo que, yo he dicho en varias ocasiones, este es el año de discutir el pacto fiscal. Antes de que se vaya este año que se puede discutir, porque si llega el 2019 es un año preelectoral y no hay posibilidad de hacer un pacto fiscal. Nadie se va a sentar, o sea, hablando de los sectores políticos, a discutir para imponer una serie de impuestos que van a afectar a la población, porque los impuestos son impuestos, de alguna manera afectan a la población. Ni ningún sector económico en medio de una campaña electoral va a aceptar que les quiten alguna de las exenciones que tiene. Mira, entonces, este es el momento fundamental, este es el momento de discutir el pacto fiscal. Por eso me parece interesante que salgan rápido del pacto eléctrico, porque el pacto eléctrico ha generado una serie de problemas precisamente porque de alguna manera va a afectar el pacto fiscal. Entonces, la orientación del pacto fiscal debe ser no crear nuevos impuestos. Lógicamente, no sé si habrá algunos que crear nuevamente. La orientación del pacto fiscal debe ser hacer más eficaz, primero sencillo para cobrar los impuestos y más eficaz reduciendo los niveles de evasión. Yo creo que esa tiene que ser la orientación fundamental del pacto fiscal que empieza a discutirse. La Estrategia Nacional de Desarrollo obliga a esos tres pactos. El presidente Medina lo prometió para su primer gobierno. En el primero nada más pudo hacer el pacto educativo, ahora está haciendo el eléctrico y suponemos que hará antes de irse el pacto fiscal. Pero reitero, si no es en este año que se da esa discusión, que tiene que empezarse de manera inmediata, o sea, desde que salgamos del pacto eléctrico, que espero que sea en febrero, empiece inmediatamente a discutirse, porque hay muchas exenciones que ya no se corresponden con el momento histórico que estamos viviendo, y hay discusiones como esta de ampliar la base, que evidentemente muchos sectores no estaremos de acuerdo que se implemente de manera inmediata, sino que por el contrario, hacer más eficaz el cobro, ser más eficaz el enfrentamiento con la evasión y, lógicamente, que el gasto tributario del gobierno se reduzca, haciendo cada vez más cualificado el gasto del Estado Dominicano, el gasto del gobierno. Esa yo creo que debe ser la orientación del pacto fiscal, esa debe ser la orientación del gobierno, y aunque los organismos, recuérdense que los organismos internacionales siempre plantean una serie de cosas que convienen fundamentalmente a ellos. Hablo siempre de los subsidios. Nunca, ni el FMI, ni el Fondo, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano de Desarrollo han estado de acuerdo con una serie de subsidios sociales, porque entienden que eso es aumentar el gasto del gobierno. Sin embargo, el gobierno necesita mantener subsidios hasta que la economía vaya arreglando una serie de situaciones, aumentando el empleo y una serie de elementos. Entonces, con este aspecto, que tengamos la misma visión, no es simple y sencillamente nosotros aumentar la base porque con eso vamos a recaudar más, no, es aumentar la eficacia del cobro. Primero aumentar la eficacia del cobro y bajar los niveles altos de evasión que todavía hay en el país. América Latina promedia 14.8, es decir, que sería 15% ese del IVA, sí, promediado todo general. Por eso, generalmente en las observaciones y los planteamientos es que se amplíe la base y se reduzca el monto del ITEVI. Sí, pero el Banco Mundial no plantea reducir el monto, sino ampliar la base. Ampliar la base, pero reducir, sobre todo, ahora que Estados Unidos ha bajado los impuestos. Esa podría ser una opción, pero también hay que valorarlo en función de los niveles de evasión. Yo creo que el primer enfrentamiento debe ser los niveles de evasión y luego discutimos qué hacer. Cambio fuera.